Después de venir pedaleando desde España, llegué a Alemania, mi quinto país con chispita, mi bicicleta. Nuevo idioma, nuevas rutas y nuevos desafíos. Un lugar donde la historia y la naturaleza se cruzan en cada pedaleada. Esto es lo que encontré y lo que viví. En este capítulo seguimos disfrutando la ruta con la compañía de Sven. Fue un verdadero placer compartir Alemania con un alemán. Pero llegó el momento de la despedida. Me tocaba seguir la ruta solo. Feliz porque cada uno sigue su ruta, pero triste al mismo tiempo. Otra vez el silencio, el viento y mis propios pensamientos como única compañía. Lo que no sabía es que el camino aún tenía algo reservado para mí. Bueno, por aquí andamos con Sven. The Aqua Boy is there, man. The Aqua Boy. Por ahí dormimos, aquí estamos recogiendo las cositas. Hoy creo que haremos unos 60 kilómetros, nos pararemos antes de Hamburgo y ahí hoy compartir con Sven y ya mañana por la mañana cada uno hacer su rumbo. Sí, hoy justo el colega de Dinamarca me ha dicho que estará por la casa, así que estoy pensando quizás no parar en Hamburgo a descansar, quizá pegar una limpiadita rápida. Tengo una reunión el sábado al mediodía, una hora online, así que sí, no sé si no descansar y seguir todo directo hasta Dinamarca, serían 11 o 12 días sin parar, pero siento que me siento bien y capaz de poder hacerlo, ¿no? Descansé 3 días seguidos en Ámsterdam, así que vamos a ir viendo conforme va pasando la jornada, pero hoy es hoy, salió el sol, aquí estoy con Sven y ya arrancamos, pues sí. La noche anterior, desde nuestras tiendas de campaña, escuchamos a una mujer llorar durante un buen rato. No sabíamos qué estaba pasando y aunque por suerte no hubo ningún altercado, fue un momento inquietante que nos dejó pensativos. A veces, incluso en la calma del camping, la vida te recuerda que no todo el mundo está en paz. Y ahí estábamos, bailando un poco, disfrutando de nuestra compañía entre cicloviajeros. Preparábamos nuestras cosas con calma, tomando un café, revisando la ruta del día, pequeños rituales que se vuelven grandes cuando se comparten con alguien que está en la misma frecuencia. Let's go! Well, it was a nice place. Even though the night it was at the beginning a little bit creepy, I was like, no, I don't want to see like drama, you know? Yeah, Around, you know, because I was hearing the crying, yeah. and I was like, oh man, if a man and a woman begins to fight, you know? I didn't know. I didn't hear anyone else. I didn't hear Yeah. any conversations or something. I just Yeah. heard the crying. Mhm. And thought, making your dream Yeah. hobby to a job, man. Well, that's how things must be done in life. So then you're never gonna work in life. Yeah. On the day. If you like your job, if you have that passion in it, you wake up with energy, knowing you're gonna do something you love. Yeah, man. We have our friend peeling the egg. Peeling the egg. Nom 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 nom. Yummy, yummy, huh? Yum yum yum. Look at this, bro. And the horses. Hello. German people is always about beer, brother. Always. You have beef with a German guy. He doesn't like you. He hates you on everything. You give him a beer, everything is good. Okay. Best friends since ever. It's like nothing ever happened. Okay. See a guy with a beer in his hand, you slap it out of his head,
Run for your life, brother. Can't do that in Germany. Okay. Here is the secret formula to love, peace and happiness over here. Okay. German style. Peace offer can be War offer, right? war offer, right? La ruta de hoy estaba siendo tranquila, sin muchas dificultades. El clima era favorable, el viento suave, de esos días en los que puedes simplemente disfrutar del paisaje. Pedaleábamos entre bosques majestuosos, respirando ese aire limpio y profundo que tiene Alemania, un regalo para los sentidos y también para el alma. Aquí estamos, pues ven, fuimos para aquí a chilear un rato y ahora ya seguimos. Aquí llegamos a Hortig. Al final Sven no pudo entrar en el supermercado porque tenía que bajarse una aplicación o no sé qué historias. Así que seguimos en ruta. Ahora estamos buscando un sitio para comer, básicamente. To the left, brother. Y cómo no, esas paradas para prepararte la comida, con hambre de ruta y ganas de recargar energía. Qué bien sabe todo cuando vas en bicicleta. Da igual lo simple que sea, todo te sabe a gloria. Mirando un camping, un poquitito cerca de Hamburgo, pero dice que está cerrado. So it's closed, brother. Ok, vamos a ver qué opciones tenemos para dormir hoy. This one isn't going, this can't go for that one. That one is. And these two main camping spots are not. Para esa noche nos estaba costando mucho encontrar un sitio para dormir. En esos momentos de bloqueo, lo mejor es seguir pedaleando, no forzar, no desesperar, porque al final la ruta siempre habla y si sabes escucharla, ella misma te dará las respuestas. Bueno, estamos llegando al pueblo para comprar algo de comida y de ahí decidiremos dónde dormir. Está siendo algo complicado, yo creo, la búsqueda de algo en una ciudad. Sí, un poquitito. Sí, la búsqueda de un sitio para dormir, ¿no? Así que vamos a ver qué onda. Aquí seguimos metiéndonos por bosques a veces, bonito. And then straight, brother. Yeah. The train, brother, the train! Do it, man! Get over there! Oh boy. Yeah. Ah, Dios. Está duro. Ahí está. Qué bonito es poder recorrer estos lugares en bicicleta. Hay algo tan especial en viajar así. Now it's left. Yeah. A un ritmo que no es ni demasiado lento ni demasiado rápido.
Es el ritmo perfecto para observar, para sentir, para admirar todo lo que te rodea. Cada paisaje, cada sonido, cada instante te llega más profundo. Rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Bueno, ya hemos encontrado un sitio. Está algo ventoso, pero sí, al final nos estamos dirigiendo hacia allí, aunque es un poquitito hacia la izquierda de Hamburgo. Pero lo hemos decidido así, ¿no? Porque está bastante complicado de encontrar. Así que nada, nos quedan unos 9 kilómetros para llegar. Aquí. El viento. Hace viento. Hace viento, hermano. Alemania. Mucho viento en Alemania. No hay montañas, hermano. How do you say no hay montañas? There's no mountains. German. Es gibt keine Berge. Nur Wind. Es gibt eine Berge. Keine Berge. 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 Keine Berge. 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 Yo creo que me voy a quedar ein Fahrradfach aus Spanien. Yes. That's all. Oh. Very good. Boy. Hello. Hi. Bueno, aquí hemos llegado. Sí, ya tenemos la tiendita montada. Always a pleasure, man. Yeah. Aquí makes this whole thing a whole lot of more fun. Aquí estamos ya compartiendo la última noche, como digamos, con Sven. Yeah, today's full moon. Yeah, and tomorrow, yeah, I think we're gonna be splitting ways. Así que nos vamos uno para cada camino. Pero buena onda, la verdad. Poder compartir aquí y nada, vamos a cenar. Y sí, mañana quizá limpiaré la transmisión de la Chispita. Y ya mañana sí cogemos rumbos diferentes, cruzar Hamburgo juntos y luego ya, pues yo ya me dirigiré hacia arriba. Así que bien contento, mira, está cocinando. Pollito. Bueno, buenos días. Aquí vamos a abrir la Chispita ya. Siempre la dejo con un candado. Tranquilidad mental, se le podría llamar. Pero sí, nada, ahora creo que desayunar, guardar todo. Y creo que lo voy a limpiar la transmisión hoy. Sí, que está un poquitito. Sí, está bien. Pero creo que podría limpiar un poco del polvo, echar, ingresarlo. Y luego a las 12 tengo esta reunión. Y ya de ahí sí estoy buscando un host porque Sven se quedará en Hamburgo y yo seguiré hacia el norte. Así que sí, estoy buscando algún host con warm showers hoy. Quizás como a 50, 60 kilómetros desde el punto en el que estamos. Para que tampoco sea una tarde muy a full, ¿no? Porque al fin y al cabo será la 1:30 que empezaremos a rodar. Y entrar en Hamburgo, pues bueno, serán un par de horas. Como que te lleva más tiempo, ¿no? Moverte dentro de la ciudad. Así que, y estrés también, ¿no? Eso nos expone a mucho ruido, mucha gente, así que nada. Pero bueno, el día me parece que estará soleado, así que bien. Mañana vienen las lluvias, así que bueno, vamos a disfrutar el día de hoy. Mañana será mañana. Bueno, os explico un poquitito. Mira, aquí siempre pongo mis dos alforjas. Sí, ahí el cuaderno, aquí las botellitas del agua, las bolsitas para luego guardar. Aquí normalmente pongo, digamos, en este lado los electrónicos, el neceser, alguna cosita.
aquí los calcetines sucios. Normalmente pongo la cara allí y aquí los pies. Y nada, ya que tiene esto para cerrar, ¿no? Estas dos. La verdad que, bueno, sí, luego tengo el saco de dormir. Tengo el colchón, que está perdiendo aire, por cierto. Y luego tengo esta mantita y este de aquí. Sí, esta espuma. Y a veces pongo este plástico azul como para aislarme un poquitito del suelo, en humedad, y va bien, la verdad. Sí, este es un poquito mi sistema dentro de la tienda de campaña. Bueno, y luego tengo la luz, sí, importante aquí, y este cable para colgar las cositas, y aquí puedo guardar cosas. Bueno, aquí está el hermano que va a cocinar. Sí, justo acabo de reparar un parche, he puesto un parche aquí, sí, mirad, se está levantando un poco, porque se me rompió y nada, no queremos que entre el agua ni nada. Aquí recogiendo las cositas, con buena música, y sí, ya limpio la transmisión, aquí el hermano cocinando. Go for it. Fui recibido ya en un warm showers, como a 55 kilómetros, así que súper bien, el día está siendo soleado y consiguiendo las misiones, ¿no? Que a veces es importante, y las cositas que hay que hacer para seguir en ruta. Creo que no voy a descansar. Hoy es mi 8º día en bicicleta y creo que voy a hacer unos 12 sin parar hasta llegar a Dinamarca, casa de un colega, así que aquí estamos ya saliendo. Oh, ihr seid da draußen an der frischen Luft, das ist die Hauptsache. Y ya comimos, la una y algo, 50 y pico kilómetros que me quedan a hoy, y cruzar Hamburgo con Sven y luego despedirme de Sven, y él ya se queda en Hamburgo y él sigue su ruta y yo ya pues sigo para el norte, ¿no? He decidido seguir hacia adelante sin descansar, ¿no? Creo que ya esta mañana se descansó y se hicieron las cosas, así que seguimos para adelante. Mi hermano, I have to carry. Can you throw mine, bro? Dankeschön. Yeah, maybe to fill some water. Ready to roll. Hoy teníamos un reto por delante, cruzar Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, una ciudad enorme, viva, en movimiento constante. Pero además, hoy Sven y yo retomaríamos nuestras propias rutas, cada uno seguiría su camino. Aún así, el sol brillaba con fuerza y sentía que cada pedaleada tenía su propio valor, como si la ruta, una vez más, supiera poner todo en su lugar. Oh yeah. And some snacks and a Coke. You want some too? Coke. Nah, I'm not from Coke, but yeah, you go and then I go take some snack maybe, yeah. Cool, bro. Aquí estamos, hemos parado a comprar unos snacks. Se está pegando buen calor. Y hoy ya cuando vamos a compartir con Sven 50 kilómetros y luego los últimos 10 yo ya haré otra. Sigo dirigiendo hacia el norte, así que sí. Right. Yeah, on the line, yeah. There's no left. Yellow car. Oh, this is to take a picture, right? Yeah, man. It's a photograph. Yeah, making it. Well, we already made 10 kilometers. En el cicloturismo no siempre pedaleas solo, aunque lo parezca desde afuera. A veces te cruzas con alguien en mitad de la nada y en cuestión de kilómetros se convierte en compañero, en espejo, en hermano de ruta. Porque los cicloviajeros compartimos algo más que la carretera.
compartimos el cansancio, la incertidumbre, las risas frente al hornillo, la lluvia encima de la tienda y los silencios que no necesitan explicación. Y aunque las rutas se separen, el vínculo queda como una etapa más del viaje que se guarda dentro y que el corazón recuerda sin necesidad de mapas. Nada, aquí hemos hecho una pequeña paradita. Ya estamos entrando en Hamburgo y la verdad que se nota, es otro tipo de juego, de batalla, sí hay que saber cómo moverse, ¿no? Dentro de la ciudad. Hay muchas construcciones, ciudad grande, así que lo estamos llevando al ritmo caribeño, ritmo suave, constantes. Creo que me ha llevado 27 kilómetros, son las 4 de la tarde. Sí, todavía queda entrar al centro, así que ahí vamos, a ritmo bueno. Y nada, supongo que sobre las 7:30, 8 iré llegando al sitio este de Warm Showers, así que todo tranqui, un poquito justo el tiempo, pero ahí vamos. Ay, hermano. Smells like wood, huh? Kommt aus Spanien hier. Barcelona. Barcelona, yeah. Okay, and where you want to go? Copenhagen. Copenhagen. Yeah. Okay. So Copenhagen is my final destiny. All right. And then, yeah, who knows? But yeah, it's been Spain, France, Belgium, Holland, now here. And I think in 1 week, 10 days, I'm gonna be arriving to Denmark. So yeah, Copenhagen. Yeah. Beautiful. Fine. Yeah, more than fun, you know. I'm doing some training for Berlin North Cape. Okay. Okay. In July. Von Berlin zum Nordkap Nordkap. oder was? To North Cape? Vom Nordkap nach Berlin. Nee, umgekehrt. How many Berlin, kilometers? Yeah. In summertime? In summertime. Okay. In Wow. July. Okay. Sounds good, huh? A little bit nervous. Ja, ich glaub's dir. Don't be nervous. If you smile, everything is good, you know? That's true, yeah. That's it. Yeah, actually, 2 years ago I went from Hamburg to Normandy and Okay. Brittany, Yeah, Britannia, yeah. and all the castles of the Loire. Watch out, yeah. So you already know what it is to ride. Yeah. So just go and ride it, right? Whip. 100 Kilometer, dann bin ich Ja. da. Cool. Everything is. Enjoy. Thank you. Von Berlin nach Nordkap habe ich noch nie gehört. Mensch, hättest du jetzt gesagt Mecklenburgische Seenrunde oder sowas? Ja, das es hätte ist ich so noch- eine, also die Webseite heißt North Cape 4000 Okay. und die ganz Verrückten fahren von Rovereto, das ist in Italien, beim Gardasee. Da war ich auch. Ja, schöne Strecke, schön Und über dann die hoch. Alpen. Und die andere Start ist in Berlin und ich dachte mir, es reicht. Ja, das reicht ja wohl dicke, ne? Okay, Good. have a nice time. Yeah, you too. Huh? Thank you for your smile. Let's go. Nice, brother. Yeah, boy. No train coming, right? I hope so, man. Let's go. This is the city life, right? They don't think in us. Watch out. Ya estamos llegando, no sé, por dentro de Hamburgo.
Ahí vamos, cruzando la ciudad. Ay, qué cosa es la vida. Fucking party over here. That's good, yeah. We're just coming from outside, brother. Now I realize we're just watching people eating. It's been a long time without seeing that much people, huh? Always nice to see people eat something. So, Oh, brother. stop here, baby. We look like two monkeys. I want some of that food. Oh. Maybe you should learn to share, my friend. Sharing is caring. Boy. Y qué saludable es la risa, la mejor medicina contra el cansancio, contra el agobio, contra todo. Es un alivio para el cuerpo y un bálsamo para el alma, porque reír, incluso en medio del esfuerzo, es recordar que estamos vivos. Bueno, vamos a hacer una parada. Sí, son las 5:30. Y la verdad que es duro pasar una ciudad. No es sencillo, la verdad, mentalmente, físicamente. Cantidad de gente también, ¿no? Que uno se queda un poco abrumada. Nada, paramos a comer algo y ya seguimos, ¿no? Creo que voy a hablarle a la chica esta, a la familia de Warm Showers, a ver qué onda, ¿no? Para decirle dónde estoy y nada, seguir ruta pues. Ya hemos llegado a la pura jungla de asfalto. Veo la naturaleza. You'll be sleeping like a baby today again. The city takes you a lot of energy, of effort. Drains you. Yeah. Cruzar una ciudad grande en bicicleta requiere mucho, no solo a nivel físico, también mental. Hay que estar atento a todo, al tráfico, a las señales, a los peatones, al ruido constante. Es una especie de coreografía urbana donde cada error puede costar caro y aunque forma parte del viaje, es agotador. Right, colleagues? Come in, einfach schon. This is, look at this, This is look at this. a little bit quiet. Ya. Aquí suenan los pájaros. Como que es la zona rica. Como que está la naturaleza, ¿no? Mirad esto. Kilometers, all good, brother. Doing good, doing more than good. See you, man. Yeah, man. I love you, bro. Yeah, I love you too, brother. See you, brother. Ahí se va. Yeah, ahí se fue Sven. Ay, sí. Sí, le deseo lo mejor, la verdad. Hemos estado compartiendo estos días y la mejor de las vibras. Chico joven, con energía. Sí. Y nada, a mí me quedan 13 kilómetros y es momento de seguir camino solo, ¿no?
dejar ir lo bonito también del compartir, de la compañía, del abrazo, de la seguridad. Así que toca hacer otro viaje. Seguimos hacia adelante. Otra vez solo en la ruta. 8 kilómetros me quedan y vi un Lidl. Pensé para comprar, pues son las 7. Queda 1 hora y media de luz y tampoco lo sentía. Estaba como muy céntrico. Tampoco quiero dejar la bici ahí. Así que sí, pero mañana es domingo. Así que poca cosa estará abierta mañana. Bueno, al ser una ciudad grande, pues puede ser que esté algo abierto. Tengo para tirar para mañana. Pero bueno, prefiero llegar ahora ya al sitio este de Warm Showers y... echando de menos a Sven. Sí, es raro, ¿eh? Uno se acostumbra como que rápido a la compañía, a los buenos momentos, a las risas. Son diferentes experiencias, podría decir así, ¿no? Sí, de viaje. Las dos bonitas. Su cara A, su cara B, pero buena onda Sven, la verdad. Todo el corazón de súper tranqui y con mucha paciencia, 24 años, con una cabeza muy grande, corazón bien. Pura gratitud por estar sano, por estar bien, por estar aquí. Estoy a 1 kilómetro de la casa de Susan. Algo triste por despedir a Sven, ¿no? Feliz también por su gran travesía, por su valentía, por haberlo conocido. Y agradecido por toda su frescura, por enseñarme Alemania desde su... Sí, desde dentro, ¿no? Con el corazón, con la pasión. Y es bonito también, ¿no? Cuando uno comparte esa seguridad del dormir, porque uno está solo, ¿no? Cuando viaja con la bici uno está completamente vulnerable a todos los elementos del clima, la gente, todo. Y cuando vas con alguien que te entiende y nos comunicamos bien, ¿no? La verdad que sí, feliz porque cada uno sigue su ruta, pero triste al mismo tiempo. Así es la vida, ¿no? Hay que dejar pasar lo bueno también para dejar que venga algo, lo siguiente, ¿no? Sea lo que sea. Pero sí muy agradecido con él y todo. Hoy el día ha estado duro, cruzando ciudad, pero bueno, ya ahora a descansar. Ya son casi las 8, así que ya está. Ahora no. Aquí estoy durmiendo hoy, así que nada, contento de poder tener una cama. Dormir. Y si te ha gustado el vídeo, espérate al siguiente. Llega mi última etapa en Alemania, antes de cruzar en ferry hacia Dinamarca. Si te apetece, suscríbete y dale like. Esto me ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta aventura. Pedaleada, pedaleada,
Nos vemos en el próximo capítulo.